objetivo es el mismo, que tiene que ver con los atributos, fundamentos de la democracia. Y recuerden que los temas de las dos últimas clases fue los riesgos que amenazan el funcionamiento de la democracia. Acuérdense que vimos varios riesgos ahí. Y el segundo tema es la participación de los ciudadanos. ¿Ya? Acuérdense que había varias formas de participación, que fue la clase del miércoles pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a aplicar conocimientos previos realizando una evaluación formativa. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer una lectura primero de las preguntas que ustedes van viendo y cuál sería, por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta, son alternativas, que son la mayoría de las pruebas que yo les hago, pensando, como les dije, en las pruebas de selección que después les hacen prácticamente solo de alternativas, pero de distinto tipo, ¿ya? Entonces, aquí hay una pregunta que tiene un encabezamiento y después tiene unas posibles respuestas y las alternativas, ¿ya? ¿Y cómo dice esto? Aquí dice, uno de los problemas que enfrenta nuestra democracia es la abstención electoral. Esto se refiere a, 1, persona habilitada para votar y ejerce su derecho. 2, persona habilitada para votar y no ejerce su derecho. 3, persona menor de edad y que decide no votar. Aquí, de estas tres alternativas, pueden ser ¿Solo las dos? tres, puede ser una. Espérense, chiquillos, no hablen nada todavía, después lo vamos a ir viendo, ¿ya? Déjenme leerla primero y ahí vamos a ir viendo cuál sería y por qué sería, ¿ya? Entonces, aquí me dan las posibles alternativas y las respuestas, ¿ya? Entonces ahí uno sabe, y si uno lee bien, uno podría, como me contestaste recién tú, pero la idea es que vamos leyéndola y después vamos viendo cuál sería la correcta y por qué es la correcta, y cómo uno tiene que enfrentar esta pregunta. Esta no es tan difícil, ¿ya? Pero aquí hay que explicar, por ejemplo, la abstención. Acuérdense que abstenerse es no hacer algo, ¿ya? No hacer algo. Entonces uno tira y dice, ya, aquí alguien no hizo algo, y abstenerse electoralmente, por ejemplo, es no votar. En este caso, esta pregunta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una. Aquí tenemos dos. Dice, la desigualdad puede presentarse en aspectos como, 1, desigualdad de género, 2, desigualdad educativa, 3, desigualdad legal. ¿Ya? Nos dan tres cosas, tres alternativas, tres tipos de desigualdad que podrían existir y nos dan las alternativas. ¿Ya? Después dice, la 3, dice, la desafección política en Chile se puede explicar, entre otros aspectos, por 2 puntos. 1, gran desconfianza en las instituciones políticas. 2, insatisfacción con el sistema democrático. 3, baja participación electoral. La desafección, ¿ya? Ahí tenemos una palabra que a lo mejor no usamos mucho, ¿ya? Pero que en este caso significa que alguien no se siente afectado, no se siente interesado muchas veces por la parte política. ¿Y qué cosa puede afectar a eso? O sea, qué cosa que ocurre no me provoca a lo mejor un interés en la parte o la participación política, ¿ya? Y después vamos a ir recordando algunas cosas, ¿ya? Esa sería la 3. Después tenemos la 4. Dice, aquí está es fácil, si no se la saben, tienen que pensarla así alguno. Dice, característica actual del voto en Chile que no corresponde. 1, personal. 2, obligatorio. 3, secreto. Entonces aquí yo tengo que ver cuál no corresponde, por eso tengo que leer bien la pregunta. Entonces ahí hay alguna, 2 o las 3 a lo mejor no corresponden a la característica del voto actual en Chile, hoy. Después la 5 dice, corresponde a una forma de corrupción política. 1, soborno. 2, nepotismo. 3, tráfico de influencias. ¿Serán todas? ¿Serán una sola? ¿Serán dos? ¿Ya? Y las vamos a ver. La 6 dice, entre los requisitos para votar actualmente en Chile está A, ciudadanos chilenos mayores de 18 años. Todos los extranjeros que viven en Chile.
todos los chilenos mayores de 16 años. Saber, leer y escribir. Requisitos para votar actualmente en Chile. ¿Ya? Ahí hay uno solo que corresponde a un requisito. Ahí vamos a ver después cuál es. 7, dice, son perspectivas que explican la participación de la ciudadanía. ¿Ya? Es decir, son puntos de vista que explican la participación de los ciudadanos desde distintos puntos de vista. ¿Y cuáles serían? Dice, liberal, comunitarista, republicana, todas las anteriores. ¿Ya? Hay puntos de vista que explican esta forma de participación que tienen, en este caso, los ciudadanos, las personas en general. 8 dice, su objetivo es lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de políticas públicas. ¿Ya? El texto corresponde a, y ahí participación política, civil, social, cultural. Entonces uno tiene que leer esto, leer el encabezamiento. ¿Ya? Después dice, son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. La información se refiere a participación social, política, civil, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Entonces, aquí en estas dos preguntas yo les doy la información. Uno tiene que saber a qué se refiere esa información. Y tenemos la última de las alternativas. Dice, votar en los procesos eleccionarios, ocupar cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos, participar y cuestionar a las autoridades y a las instituciones sociales para perfeccionarlas y mejorar la convivencia social. Son actividades que corresponden a, es decir, todas las que yo leí antes son actividades que corresponden a participación social, participación política directa, participación política indirecta. ¿Ya? Aquí hay que más o menos manejarse de qué estamos hablando. ¿Ya? Participación política, participación social, y nos dan dos posibilidades de la política, directa e indirecta. Vamos a ver después cuál es y por qué. Y finalmente tenemos unas preguntas que también le hicimos en una de las clases, que tiene que ver con la participación, en este caso, en cuanto a votar. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? La pregunta, ¿quiénes pueden votar o sufragar en Chile? ¿Quiénes no pueden votar en Chile? ¿Qué debo hacer antes de votar o de sufragar? ¿Qué autoridades se eligen por medio de la votación? Es decir, autoridades que son elegidas por votación, no que son nombradas. ¿Ya? Vamos a devolvernos y vamos a ir dando la respuesta. La primera ya la dieron, pero ¿por qué sería esa? A ver, veamos. Ya. Aquí tenemos entonces uno de los problemas que enfrenta, aquí quiero que participen, ¿eh? Así que vayan desmuteándose los que van a participar, ¿ya? Ojalá todos. Dice, uno de los problemas que enfrenta nuestra democracia es la abstención electoral, ¿ya? Esto se refiere a uno, persona habilitada para votar y ejerce su derecho. Dos, persona habilitada para votar y no ejerce su derecho. 3, persona menor de edad y que decide no votar. Aquí me habían dado la respuesta ya. Solo 2 había dicho. Solo 2, ya. ¿Por qué sería solo 2? ¿Cuál sería? Porque en todo caso vota y en vez de ejercer el derecho, Ujú. no lo ejerce, entonces sería el problema que tiene. Ya, exactamente. Una persona que está habilitada para votar. Yo les decía, cuando uno tiene, digamos, la edad para votar, a uno recurre, por ejemplo, en el caso de Chile, uno ve en el servicio electoral, la página del CERVEL, y uno busca, a través de su RUT, por ejemplo, uno busca la información y ahí le dicen si uno está habilitado o no para votar. Hay elecciones en las que uno no está habilitado porque son elecciones que se realizan, por ejemplo, dentro de algunos partidos políticos. Y cuando uno no pertenece a un partido político, uno no está habilitado. ¿Ya? Pero en este tipo de elecciones, por ejemplo, en las que vienen ahora el 15 y el 16 de mayo, ¿ya? La semana que viene a la próxima,
uno ingresa, por ejemplo, yo puedo ingresar, coloco mi información, mi dato, y me aparece que estoy habilitada, me dice el lugar donde tengo que votar, la mesa donde tengo que votar. ¿Se fijan? Entonces yo soy una persona habilitada para votar. Ahora, si yo no ejerzo mi derecho, significa que yo, en este caso, soy parte de la abstención electoral, porque yo me abstengo, no ejerzo mi derecho. Entonces esa sería la 2, correctamente como señaló Ana. Entonces, la 1, ¿por qué no sería? Persona habilitada para votar y ejerce su derecho, porque no está absteniéndose, ¿ya? Porque ejerció su derecho, ¿se fijan? Entonces, aquí la persona está habilitada para votar y ejerce su derecho, está votando, por lo tanto no se está absteniendo, esa quedaría fuera. Y la 3, ¿por qué queda fuera? Porque es menor de edad y Es, hay como una exactamente, regla en donde tiene exactamente, que ser mayor de 18 y tiene que, para poder ejercer exactamente. el voto. Exactamente, muy bien, ¿ya? Entonces ahí ya también la dejamos al tiro afuera. Nosotros tenemos que tener por lo menos ese mínimo de conocimientos básicos de educación ciudadana, que en Chile, por ejemplo, una persona vota siendo mayor de edad, o sea, con los 18 años cumplidos, ¿ya? Y yo a ustedes les decía también en elección, por ejemplo, si la elección es el 15, 16 y la persona cumple años el 17 de mayo, cumple 18, no, en este caso no está habilitada para votar porque no tiene los 18 años cumplidos. Ya, listo, ¿entendieron? ¿Quedó claro más o menos por qué es solo la 2? Que en este caso sería la alternativa A. ¿Ya? Quedó más o menos clarito, ¿cierto? Tienen que fijarse. Yo coloco preguntas parecidas, pero para eso hay que leerlas. ¿Ya? Siempre leerlas las preguntas y si me queda una duda, la vuelvo a leer. ¿Ya? Porque el tiempo lo van a tener para eso. En la 2 dice la desigualdad. Acuérdense que la desigualdad es uno de los riesgos que amenazan a la democracia, igual que la desafección política que aparece acá. Son riesgos, es decir, son problemas que afectan a la democracia y que no permiten que ésta se desarrolle plenamente. Entonces dice, la desigualdad puede presentarse en aspectos como desigualdad de género, desigualdad educativa, desigualdad legal. ¿Cuál sería aquí la correcta? ¿Existen estos 3 tipos de desigualdades? Profe, yo solo diría que la de género, porque en la de educación eh, no sería desigualdad, sino ya depende del colegio, ¿no? Pero todos tenemos acceso al mismo tipo de educación, Ah, no. No, ¿no? porque no todos, ¿Cierto? por ejemplo, pueden tener un buen internet o un computador para meterse a las clases. Ya, ahí partimos. En este momento estamos con esa, y eso nos ocurre, en el caso de ustedes, nos pasa a nosotros incluso también muchas veces. Ahí, en este momento, tú lo viste en el clavo ahí en esa respuesta, ¿ya? Y lo otro, en tiempos, digámosles, normales, acuérdense que estudiar, ustedes que están en tercero medio, al próximo cuarto, van a acceder a la educación superior. Y ahí a veces existen carreras muy, muy costosas, por lo tanto uno no tiene los recursos, la familia tampoco como para financiar ese tipo de educación. ¿Se fijan? En Chile no hay igualdad educativa, por eso es una desigualdad que sí está. La de género ya sabemos que es entre, ¿por qué se le llama de género? ¿Qué desigualdad hay? ¿Entre quiénes? Entre hombres y No, mujeres. exactamente, entre hombres y mujeres. La educativa, ya la sabemos, y la desigualdad legal, ¿Cómo es la legal? si ¿Por yo le los digo Sobre extranjeros, los dice usted? sí, derechos, pues, ¿no, profe? ya, sí, sí. Si yo digo desigualdad ante la ley, existe esa Que, por ejemplo, desigualdad. es A que ver, en algunos casos sí puede ser, pues, profe, porque sí, en algunos casos pueden estar violando los derechos humanos y aún así se está haciendo una injusticia. ya. Acuérdense que la ley dice que todos somos iguales, o sea, todos debemos ser iguales ante la ley, pero uno ve que muchas veces hay desigualdad, desigualdad al acceso incluso a la ley. Nosotros más adelante vamos a ver que una persona puede, por ejemplo, solucionar un problema legal rápidamente si tiene los recursos, pero si no los tiene, tiene que acudir a instituciones que el Estado tiene, pero que se demoran mucho en hacer el mismo trámite que una persona que tiene los recursos lo hizo.
¿Me entienden? Entonces hay una desigualdad legal. No somos, la ley dice que somos iguales, pero en la práctica no tenemos el mismo acceso. ¿Me entienden? Por lo tanto, aquí se presentan estas tres desigualdades. Y eso es lo que afecta a la democracia. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería ¿cuál alternativa? ¿La A, la B, la C La o la A. D? La A. La A, porque existen estos tipos de desigualdad. Cuando ustedes vayan a ver la materia, se van a acordar que nosotros vimos que existen distintos tipos de desigualdades. No hay una sola. No es solamente la desigualdad en cuanto a los ingresos, al acceso de los recursos económicos, no, sino que hay otro tipo de desigualdades que también nos afectan. La tercera dice, la desafección política. ¿Ya? Acuérdense que es un problema que también afecta, una amenaza que afecta a la democracia. Se puede explicar entre otros aspectos por, acuérdense, desafección, que no me afecta, que siento que no me interesa, de ahí viene la palabra desafección. Aspectos que pueden influir, gran desconfianza en las instituciones políticas, insatisfacción con el sistema democrático, baja participación electoral. Influirá todo eso en que la gente no participe, no le interese. Nosotros vimos algunos datos. ¿Existe esto de la gran desconfianza en las instituciones políticas? Sí. La Sí, gente, profe. sí, acuérdense que vimos una, y justo ese día que hicimos la clase salió otra encuesta, la dieron a conocer otra encuesta en que se mantiene la información que yo les di, ¿ya? En que la gente, por ejemplo, nosotros vimos que la gente no confía en los partidos políticos. Era muy poco la gente, es muy bajo el porcentaje, no confía en el Parlamento, en los senadores, en los diputados. Entonces, eso también hace que la gente diga, no, ¿por qué voy a participar en algo en que yo no confío? No creo lo que hace. Entonces, eso es una amenaza, porque son instituciones que son parte de la democracia y tienen que existir. ¿Ya? Y después dice insatisfacción con el sistema democrático. Cuando la gente piensa que la democracia en algunos casos es el mejor sistema hasta ahora, pero que cuando se hace una encuesta hay mucha gente que dice, no, los problemas se habían solucionado a lo mejor con un gobierno más autoritario. Hay encuestas que se plantean que la delincuencia tendría una solución si hubiese un gobierno más autoritario, ¿ya? Entonces, ahí uno ve que las personas, y eso tiene que ver con lo que opina la gente en general, no está muy contenta con el sistema democrático en algunos aspectos, ¿ya? Porque sienten que no ha solucionado o no se ha preocupado de algunos problemas. Por otro lado, dice, baja participación electoral. Nosotros vimos que hay grupos que participan menos en las elecciones, que van menos a votar, ¿ya? Y hay otros que al contrario, van siempre a votar. Entonces, eso forma parte de lo que estos aspectos pueden explicar por qué la gente participa menos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La 1, la 2 y la 3, solo la 1, no la 2. ¿Cómo sería aquí la respuesta? Según lo La que hemos B. explicado. La D, profe. La letra La B o B. D. La B, Aquí, según yo. ya, uno me dice la B y otro me dice la D, ¿cierto? D. Ya, aquí tenemos que analizar entonces. Acuérdense, la desafección, es que la gente no le interese, ¿ya? Y se puede explicar, acuérdense que en Chile el voto tiene una característica bien especial, ¿ya? Que incluso cuando vimos la clase, yo les demostraba la participación de otros países, que el voto es distinto al de Chile. En Chile es voluntario, en otros países es obligatorio. Por lo tanto, la gente se ve más obligada a participar. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la letra, en este caso la letra D, porque la baja participación también explica, porque la gente dice, si no nadie va a votar, tampoco voy a ir yo. Estoy hablando en términos así bien coloquiales, bien así como uno diría, a lo mejor usa otras palabras, pero en el fondo sería, si nadie va a votar, yo tampoco voy a ir. ¿Se fijan? Entonces, aquí uno puede ir analizando todo eso, pero hay que, con cada pregunta, a ver las alternativas y ver las posibles respuestas, ¿ya? Algunas van a salir rapidito,
otra hay que darle un poquito más de tiempo. Por eso siempre yo les digo, lean bien y piensen cada una de las respuestas. Esta para mí es fácil, pero vamos a ver si para ustedes. Dice, característica actual del voto en Chile, que no corresponde. Personal, obligatorio, secreto. ¿Cuál? Obligatorio, profe. Exactamente. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Qué letra? La C. La La A. La Ah, A, ¿cierto? sí. Acuérdense, sí, acuérdense. No Ay, mal, corresponde. profe. Entonces, sí, por eso tienen que, mira, aquí uno se puede equivocar. En la prueba, la idea es que no se equivoquen, ¿ya? Pero aquí uno tiene que fijarse bien, ¿ya? Entonces, cuando uno coloca características del voto actual, del voto en Chile, que no corresponde, o sea, que está fuera. Y tal como me dijeron, en el caso de Chile el voto es personal, es secreto, pero no es obligatorio, ¿ya? Entonces es voluntario. Entonces aquí la respuesta sería, la correcta sería la letra A. Entonces por eso lean bien. Dice, corresponde a una forma de corrupción política. Acuérdense que la corrupción es uno de las amenazas también que tiene la democracia, ¿ya? Profe, Dígame. ¿qué es nepotismo? Y ahí vamos a recordar también, ¿ya? Acuérdense, dice, corresponde a una forma de corrupción política. Decimos, el soborno. Acuérdense que el soborno es pagarle una persona que quiere obtener algo, le paga a un funcionario público, o en este caso a una persona que va a influir en alguna votación o que va a votar por algo, le paga. Así, derechamente, lo soborna, ¿ya? Eh, Y el nepotismo es cuando, acuérdense que dijimos, cuando una persona que tiene un cargo importante nombra en otro cargo o favorece, a través de su cargo, favorece a algún conocido, alguien de la familia. Generalmente el nepotismo se habla de la familia, cuando alguien que tiene un cargo importante público acomoda políticamente, le busca colocar los puestos importantes a alguien de su familia. A eso se le llama nepotismo. Entonces, ¿por qué sería una amenaza? Una amenaza, acuérdense, el soborno, porque alguien no puede suceder eso, no debe suceder eso, ¿cierto? Que alguien pague porque otro vote a favor de lo que yo quiero, de lo que me conviene. El nepotismo, los cargos no deben ser llenados por la familia, a menos que sean, no sé, ni aún así que sean muy preparados para el cargo. Existen otras formas, ¿ya? En que la gente acceda a través de lo que se llama una plataforma que existe en que la gente accede a través de concursos públicos que postula a esos cargos. Y ahí obviamente hay que elegir al que cumpla los requisitos, ¿ya? El tráfico de influencias, ¿se acuerdan que lo que era el tráfico de influencias? Existe, ¿eh? Se le llama tráfico de influencias. La palabra nos puede ayudar. Tráfico de influencias. ¿Qué podrá ser? Dígame. Es cuando un funcionario público ¿Ya? utiliza su poder para obtener favores. ¿Ya? Utiliza sus influencias, su poder para obtener favores, ¿ya? Usa la información, incluso a veces hablan de uso de información privilegiada, porque como dices tú, al ser un funcionario público, a lo mejor con un cargo importante, maneja información que otros no tienen, ¿ya? Entonces, estos tres, que ya sabemos lo que son, ¿ya? Soborno, nepotismo, tráfico de influencias, ¿son una forma de corrupción política? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí. Entonces la respuesta correcta, exactamente, la respuesta correcta sería la letra C. C. ¿Ya? Acuérdense que nosotros vimos otras formas, digamos, de corrupción política. Acuérdense, corrupción significa que el funcionario, la persona que está en un cargo, no está cumpliendo su rol de funcionario público de manera honesta, ¿ya? Sino que no prioriza el interés común, sino que su propio interés. Porque va a ganar en algo, porque voy a ayudar a un amigo, porque voy a colaborar con mi familiar, le voy a dar un puesto, cosas así.
¿ya? O porque me voy a enriquecer más encima si uso influencia y obtengo algún beneficio, ¿ya? Entonces, eso es que algo está corrupto, que no está funcionando como corresponde, y eso obviamente es una amenaza para la democracia. Ya, sigamos. Este es fácil también, ¿ah? Dice, entre los requisitos para votar actualmente en Chile está ciudadanos chilenos mayores de 18 años, todos los extranjeros que viven en Chile, todos los chilenos mayores de 16 años, saber leer y escribir. Hay uno que es, el resto no es. La A, profe. La letra La A. A, ¿cierto? La A. Exactamente. La letra A sería, porque en Chile votan los ciudadanos chilenos mayores de 18 años. ¿Ya? Todos los extranjeros no. Nosotros vimos que votan solamente los extranjeros que cumplen el requisito de acreditar la residencia en Chile por más de 5 años. 5 años o más. Por lo tanto, todos los extranjeros no votan. Los mayores de 16 años, aquí esa también la dejamos fuera. Acuérdense que delante también dijimos que son mayores de 18. Saber leer y escribir no es un requisito para votar actualmente en Chile. Acuérdense que desde los años 70 se eliminó el requisito de saber leer y escribir para permitirle a aquellas personas que no saben permitirles votar. ¿Ya? A ver, esta que viene acá. Dice, son perspectivas que explican la participación de la ciudadanía. O sea, son distintos puntos de vista que algunos gente, sociólogos, historiadores, políticos, han planteado que permiten explicar la participación, dice, liberal, comunitarista, republicana o todas las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores, exactamente, porque nosotros cuando vimos, que fue la clase pasada, explicamos que hay 3 puntos de vista que se destacan y explicamos cuál era el liberal, cuál era el comunitarista y republicana. Y en general, el liberal plantea que la participación tiene que ver más con los intereses individuales. La comunitarista plantea, como la republicana, plantea más bien que la participación va encaminada a ver los intereses comunes, los intereses colectivos, ¿ya? Entonces uno ve más la parte individual y los otros dos la parte más de los intereses comunes, que la gente participa para solucionar problemas individuales, por un lado, y problemas colectivos o de la comunidad. Por eso aquí la respuesta sería, como dijeron ustedes, todas las anteriores. Sigamos. Aquí se nos pone un poco más complicado. Dice, su objetivo es lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades, más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de políticas públicas. El texto corresponde a participación política, civil, social, cultural. O sea, aquí la participación de las personas va más bien a lograr cambio en políticas públicas, ¿ya? Y no solamente en periodos electorales, que cuando más la gente participa o los candidatos, digamos, están más visibles, ¿ya? Antes de las elecciones siempre se presentan más, llegan más a la comunidad, después se desaparecen un tiempo, ¿ya? Pero aquí la idea es que sea una participación constante. ¿Qué tipo de participación será? Civil. Exactamente, civil, ¿ya? Civil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con hacer cambios en las políticas públicas, ¿ya? Pero se hace en otros momentos, ¿ya? Y ahí nosotros vimos, por ejemplo, manifestaciones, en este caso, en la parte civil, manifestaciones que se hacen en la calle, marchas. Nosotros vimos una imagen de una marcha que tiene que ver con la parte del medio ambiente, mostramos una imagen ahí en Chile que se hizo de protección al medio ambiente, etc. Entonces, la respuesta sería la letra B, civil. Aquí hay que afinar un poquito más el conocimiento. La otra también dice, son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. ¿Ya? Son acciones ciudadanas, ¿ya? En que aquí la idea es defender, no provocar un cambio político, ni de políticas públicas, sino que buscar una solución a un problema de las comunidades que están más cerca de nosotros. Yo ¿Ya? diría que es social.
social, exactamente, eso tiene que ver con la parte social. Nosotros pusimos ejemplos de gente que estaba, unas imágenes de gente que hizo, por ejemplo, un huerto comunitario, ¿ya? En que tienen un huerto en que se beneficia la comunidad y que todos lo cuidan, lo riegan, etcétera. ¿Ya? Eso es una participación social. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la A. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ir afinando. Vamos acá. Y la última. Aquí hay 3 participaciones. ¿A qué corresponde? ¿A qué tipo de participación? Déjenme devolverme. Ya. Dice, ocupar cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos. Votar en los procesos eleccionarios. Participar y cuestionar a las autoridades y a las instituciones sociales, ¿ya? Para perfeccionarlas y mejorar su convivencia. Son actividades que corresponden a participación social, participación política directa, participación política indirecta. Aquí hay una que tenemos que sacar al tiro, porque recién la acabamos de explicar. La social. La social queda fuera. Nos queda participación política, una directa y la otra indirecta. ¿Cuál de las dos será? La directa es cuando viene una orden directa de alguien superior. No, acuérdense ¿Vale? que la participación política directa es cuando uno, aquí, participa, va a votar, participa en cargos públicos, cuestiona a las autoridades. La indirecta sería, por ejemplo, el estar informado, el opinar quizás, pero uno no participa directamente, pero sí, sí está informado, sí puede opinar, ¿ya? Pero la directa, por ejemplo, siempre votar. Ir, yo voy, voto en una elección, voto en un plebiscito, soy candidato a algún cargo público, etc. Ahí estoy participando directamente. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí, ¿cuál sería? ¿Solo La dos? D, profe. Solo 2, exactamente la D. Bien, ya, muy bien. Aquí terminamos las partes de lo que son las preguntas con alternativas. Y vuelvo a repetir, requieren de tiempo. Al parecer, algunas son fáciles, pero después dicen, me equivoqué. Tienen que pensarla primero. Siempre requieren de un tiempo. Leerla y si no la entendí, la vuelvo a leer. Ya nos pasa a varios que de repente uno lee algo y, ¿qué es lo que dice? Y la vuelvo a leer y ahí me queda clarito. Y aquí hay preguntas que yo las puse como de desarrollo, pero también las puedo colocar como, en este caso, alternativas. Entonces aquí, ¿quiénes pueden votar o sufragar en Chile? Acuérdense que en el caso de nosotros en Chile, no todas las personas pueden votar, ya algo vimos, ¿ya? ¿Quiénes votan? Los chilenos Los mayores de chilenos. 18, ¿ya? Los extranjeros, Mm, ¿quiénes? ¿Qué tipos de extranjeros pueden votar? Los Los que llevan extranjeros que 5 años llevan o más. bastante Ya, tiempo. exactamente, acuérdense. Eh, los que son nacionalizados, o sea, los que tienen la nacionalidad, también pueden votar. ¿Ya? Extranjeros que sean nacionalizados también pueden votar. ¿Ya? Eh, después dice quienes no pueden votar. Acuérdense que Los, hay quienes no pueden votar, por ejemplo, lo que yo puse ahí, los menores de edad no votan, los extranjeros que no están los est- nacionalizados. sí, y que no cumplan con los 5 años. Acuérdense que un extranjero no está nacionalizado, pero ha vivido 5 años o más en Chile y él puede votar, aunque no esté nacionalizado. Ahora, si lleva menos tiempo, no puede votar. ¿Se fijan? No es necesario estar Los menores nacionalizado. de 17. Exactamente. Acuérdense que también hay algo que plantea la Constitución, dice las personas acusadas o condenadas por un delito terrorista, tráfico de estupefacientes o que merezcan una pena aflictiva. Acuérdense que la pena aflictiva es de 3 años y un día. ¿Ya? Entonces ahí esas personas no podrían votar. Las personas que hayan perdido la nacionalidad chilena, ¿ya? También. Ellas no pueden votar. ¿Ya? Y la última dice, ¿qué debo hacer antes de votar o de sufragar? Cuando uno está en la casa, antes de votar, vamos a suponer, uno tiene que, ¿qué cosa hacer? Si yo voy a ir a votar, ¿qué es lo primero? Tengo que saber por quién voy a Informarme. votar. Informarse, exactamente es lo primero. Lo primero, uno tiene que buscar la información. Sobre todo, ahora vienen 4 elecciones.
hay 2 días para votar, ¿ya? Uno puede ir un solo día, pero hay 4 elecciones y ahí uno requiere información, ¿ya? Acuérdense que se eligen concejales, alcaldes, concejales, los gobernadores y los constituyentes, o sea, quienes van a redactar una nueva constitución. Por lo tanto, uno tiene que informarse, ¿ya? Entonces, lo primero, informarse. Y como les dije, y acudir, si no sé el lugar donde voy a votar, voy a la página del CERVEL, Servicio Electoral, y busco dónde me corresponde votar, ¿ya? Si estoy habilitado y dónde me corresponde votar. Entonces ahí yo ya sé dónde tengo que ir. Tener los documentos necesarios, el carnet de identidad, en algunos casos ahora se permite el pasaporte vigente, ¿ya? Y saber que si voy, aquí está de más decirlo, pero si voy con un arma, no puedo ir a votar armado, no puedo ir a votar ebrio, drogado, lo que sea. O sea, fuera Profe, de las condiciones, digamos, que debe hacerse una votación. profe, Dígame. ¿y si es alguna autoridad y necesita ir a votar? ¿No puede Pues, portar arma de fuego tampoco? no, no, no. Además, ellos votan, los uniformados que portan armas, ellos votan, pero no, no, digamos, no lo hacen en locales, tienen como locales donde ellos están acuartelados, ahí votan, acuérdense. Y si no, van de civil. Muchas veces lo hacen ir de civil a votar y yendo de civil no pueden portar armas, ¿no? Esa es la idea. Tampoco uno puede ir con una propaganda, por ejemplo, me coloco una polera así que dice, hace propaganda política, o un gorro que hace propaganda política. No, no debe ser, ¿ya? Y acuérdense que también ahí hay ley seca, no se puede vender alcohol, ¿ya? Hay un determinado tiempo que no se puede vender alcohol, ¿sí? Y no puede haber propaganda cerca del local de votación. Y la última, ¿qué autoridades se eligen por medio de la votación en Chile? Acuérdense que el otro día también lo hicimos, ¿ya? Partamos por la autoridad más importante del país desde el punto de vista político, presidente de El la presidente. República. Es Exactamente. que son las mayorías de las autoridades. Sí, pero no Tipo, todas, no todas. Ese es el Poder Ejecutivo. Después pasamos al legislativo. Ahí son senadores y diputados que también se eligen por votación, ¿ya? Eh, los alcaldes, los concejales, ¿ya? Que se eligen por votación. Los consejeros regionales, que son los CORE, que son los menos conocidos. Y ahora, en esta elección, que viene ahora en mayo, ahora 2 semanas más, se eligen por primera vez en este caso, los gobernadores regionales, ¿ya? profe, Entonces, los ministros. no, los ministros no. Acuérdense que los ministros son cargos de confianza del presidente. Por lo tanto, él los nombra y él les pide la renuncia o él los saca, los cambia. Los ministros de Estado son cargos de confianza. Entonces no se eligen por Profe, ¿y los votación. constituyentes? Y ahora, los constituyentes van a ser elegidos, pero antes, todas las otras constituciones que se hicieron antes, no. ¿Ya? En este caso, en esta elección, van a ser los constituyentes. Pero estamos hablando, pero esta es una excepción. Acuérdense que no se eligen en cada 4 años constituyentes. La constitución no se cambia así digamos, con tan poco tiempo. Pero en esta elección agregamos los constituyentes. ¿Por qué? Porque antes, las constituciones que se hicieron antes las hacían una comisión formada por algunas personas y que redactaban la constitución. De hecho, la del 80 la hizo una constitución, o sea, perdón, una comisión, la constitución del 80, una comisión encabezada por un abogado de apellido Ortúzar, ¿ya? Y por eso a esa comisión se le dio el nombre de Comisión Ortúzar. Y ellos redactaron esta constitución, la que está vigente hasta ahora, que ha tenido hartos cambios, pero que fue redactada de esa forma. Esta es la primera vez que se eligen las personas que van a redactar esa constitución. ¿Ya? Esta es la primera vez. ¿Ya? Así que eso. Ya, chiquillos, hicimos así una especie de síntesis también junto con las preguntas. Acuérdense las formas de responder, ¿ya? Para que puedan ver. Y alguien me preguntaba los contenidos. Acuérdense que la prueba es el próximo miércoles a través de la plataforma de WebClass. Y tenemos 2 contenidos que son los riesgos o amenazas de la democracia y la participación de los ciudadanos.
Son 2 clases, ¿ya? La que vimos la clase pasada y la anterior, para que ustedes vayan también viendo los videos. Ya, chiquillos, dejamos de compartir. ¿Profe, usted me ha mandado tarea? No, por ahora no he mandado. Hasta ahora no. Ok, Ya voy a empezar a mandar. ¿Ya? Eso. sí. Sí, En su materia va a mandar a hacer glosarios. ¿a mandar a hacer qué? Perdón, no te entendí. Glosarios. Puede ser, ¿ah? Puede ser que en algún momento hagamos algún tipo de glosario, pero hay que ver, ¿ya? Depende de los contenidos que estamos viendo. ¿Ya? Aquí alguien me pone una persona de 17 años con permiso notarial para trabajar, aún no puede votar. Y votar, acuérdense que este es votar con VA, ¿ya? Exactamente, ya, eso, exactamente. Ah, eso pasa, ¿ya? Pero así, no sé, hay propuestas para cambiar eso, ¿ah? Para rebajar la edad para votar. De hecho, algunos plantearon poner 16 años. Ahora, no sé si será tan bueno o no, pero es un tema que hay que entrar a analizar. Esas cosas se analizan, se ven los pros, los contras, están en condiciones de votar, van a ir a votar, pero así es, ¿ya? Listo, chiquillos.